Bendita y agradable sorpresa que os tenemos hoy. La verdad que muchos nos lo habéis preguntado, pero ¿por qué? ¿Dónde está? ¿No lo habéis vuelto a intentar? Pues no solo nos acompaña hoy Linet, sino que viene nuestra gatita, que fijaros lo silenciosa que está, porque os contaremos los errores que cometimos la anterior vez. Pero bueno, nos vamos cerquita de casa, vamos a disfrutar de ellos. Ya la hemos sacado, aunque no la hemos grabado. Se vino una noche con nosotros, estuvo bien. Es verdad que por la noche maullaba porque se sentía extraña, no se sentía en casa. Pero bueno, pasó ya una noche con nosotros, cosa que no tenemos grabada. Y esta sería su tercera salida. Y bueno, por lo pronto lo que es la conducción lo lleva bastante mejor que Linet con respecto a las salidas, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal se desenvuelve su día a día en esta escapada. Ven, chica, ven, mi amor, ven, vida, ven, cariño, ven, 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 mi niña, ya está. Tienes que ir acostumbrándote a esto, vida. Bien, pues eso, para todos los que no estáis entendiendo lo que estamos hablando de la gata, deberíais de ver el vídeo de Simat de la Valdigna. Os dejamos por aquí arriba y en la caja de descripción, que os lo pondremos para que lo podáis ver, que fue la primera vez que sacamos a esta gata. Y el error que cometimos fue que compramos un maletín, transportín de viaje para ella, completamente nuevo, claro. Y ella, pues yo creo que se estresó al estar en un transportín que no era el suyo, no lo reconocía por su olor. Y ese creo que fue el principal fallo que cometimos a la hora de llevárnoslas. A eso añádele que era una autocaravana de 30 años, que sigue siéndolo, con esos ruidos diferentes a los de un coche y que ella es casera de por sí, pues creo que vivió una situación de estrés que en el vídeo pues ya visteis que hasta se cagó y todo encima, ¿no? La segunda salida la hicimos hace pues unos meses, ¿no? Por aquí, también cerca de casa. Y es verdad que no quisimos grabarlo, quisimos primero experimentar con ella lo que iba a ser. El viaje, al hacerlo en su transportín, fue todo un acierto. Pasó la noche y todo y el día con nosotros, pero es verdad que por la noche pues empezaba a maullar, no repetidamente, pero cada 2 por 3 hacía un maullido, como que no se sentía en su casa, ¿sabes? Y decidimos al día siguiente llevarla a casa, porque queríamos hacer pequeños pasitos con ella hasta el día de hoy, que sí que queremos tener unos cuantos días con ella y si maulla un poco aguantarnos y por lo menos probar hasta que ella se adapte, ¿no? Porque es verdad que Linet es un gato que es muy viajero y le encanta salir, le encanta visitar casas que no son las suyas, y ella es todo lo contrario, le gusta estar en su casa. Si la llevas a otra casa se esconde detrás del sofá. Es una gata diferente, cada uno tiene su personalidad y los gatos son así. Hay que decir que es verdad que cada vez que a lo mejor hemos llevado al veterinario, le hemos llevado a casas de nuestras madres o lo que sea, pues ha empezado a maullar, se ha escondido detrás del sofá, ha estado bien tranquila. Aquí de momento pues la hemos dejado ahí, que se habitúe al asiento y cuando llegue a pasarse para adelante, pues que se pasará. Hay que dejarla que a su ritmo, sí, y a su rollo. Ella tiene otro proceso. Y volvemos al caos de siempre, por Dios. Yo creo que uno de nuestros principales fallos es tanto desorden, tantas cosas por medio. Una amiga nos dijo, es que para estar felices, tranquilos, mente y cuerpo insano, se necesita tener orden. Y nosotros no tenemos orden. Yo creo que empezamos ya a desvariar entre nosotros del desorden que hay en nuestras casas. Se convierte en un desorden de nuestras vidas. Y no te echo la culpa a ti, pero te echo la culpa a ti porque al final... Sí, porque hemos hecho todo, lo hemos dejado ahí a la virulé y ahora voy a colocarlo, y muchas cosas de las que eso van a desaparecer. Se necesita tener menos cosas, yo creo, sigo pensándolo, y menos para una escapada de 2 o 3 días, es que no nos vamos más tiempo. Es verdad que el destino iba a ser otro, nos íbamos a ir un poquito más lejos. José está agobiado, al final lo hemos hablado ya por activa y por pasiva. Es una persona que a la mínima que tiene algunos cambios aproximados a su vida o cosas que le afectan los nervios tal, pues lo vive estrés, cada uno es como es. Y en esta ocasión nos íbamos a ir para Teruel, ha decidido quedarnos aquí, yo le respaldo porque al final pues
Hay que estar a gusto consigo mismo. No quiero más historias, no quiero más broncas. Y si uno no está bien, pues el otro lo tiene que apoyar y es lo que hay. Así que a partir de ahora vamos a escucharnos, vamos a intentar decirnos las cosas de buenas maneras. Ese es mi principal fallo. Porque es verdad que a mí si me pilla algo que se lo he dicho ya 500.000 veces y se lo tengo que decir 500.000 y una vez, yo ya no lo sé decir tranquilo. Yo creo que ese es mi principal error, pero que sepáis que actúo y hablo así con ese alzamiento de voz, sino porque ya lo he dicho muchas veces y cuando siento que no me están tomando en serio y que no... ¡Ay, ay, la gata, la gata, la gata! Pues eso, es que intenta pasar, pero se lo ha pensado. Mira, 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 ahí está, ahí está. Hola. Lía, déjala ver si pasa sola. Lía, es que yo creo que es mejor que lo vaya haciendo ella a su ritmo. No sé, pero dejarle aquí, bueno, pues Lía. Ven. El Inés, para estar todos los días junto con ella, yo creo que pasa olímpicamente. El Inés va a la suya, la caravana para él es su casa, más que la otra, si le gusta más que su propia casa. Por lo que decía, que yo muchas veces, verdad que parece que es que me como el mundo, pero me como el mundo porque cuando ya hemos hablado una cosa 1000 veces, me dice que sí, que vale, que vamos a hacerlo así y luego vuelve a pasar igual, porque quieres que te diga, yo no quiero ser el mandón de nadie, ni quiero que las cosas salgan como a mí se me antojan, pero si una cosa se está haciendo mal, vamos a corregirla, no vamos a tropezar con la misma piedra 500.000 veces. Mismamente y sin dar detalles, el otro día me levanté y no estabas en la cama, ¿vale? Me habías ocultado una cosa personal y familiar, que no vamos a dar en explicaciones, y no lo hiciste, y me dijiste que sí, que a partir de ahora ibas a comunicármelo, que ibas a ser sincero conmigo, y sigues sin serlo. Que sigo, lo digo de buenas maneras, pero para que se me entienda, que yo no me enfado por enfadarme, es que me enfado porque se repiten las cosas, y yo sigo sin saber por qué lo haces. Hay que decir que ese día no te lo dije por asuntos familiares, digo, voy a dejarlo estar y tal. Pero hoy, por ejemplo, esta mañana cuando ha venido de trabajar, me ha dicho, tengo que hablar contigo, digo, mira, te digo esto, esto y esto, la realidad. ¿Y ha pasado algo? ¿Me he comido a alguien? No. Habrá cosas que me sienten bien y habrá cosas que me sienten mal. Lo que sí que me va a sentar mal, si tú tienes miedo a lo que es la reacción según tú de cómo me voy a tomar las cosas y me lo ocultas, ¿no crees que mi reacción va a ser peor cuando me entere que me lo has ocultado? Vamos, digo yo, si tanto miedo tienes supuestamente a que yo me enfade o tal, al final las cosas salen peor ocultándolas. Me has dialogado, he visto cosas que estaban de acuerdo, otras que no, y ya está, y se hablan y punto. Hay que decir que yo, como ha dicho Víctor, estoy agobiado por el tema de mi trabajo, el examen de la oposición. Yo quiero ya que te pase todo un poco ya. Pero todo por los cambios. Los cambios, sí, Tienes todos los astros a tu favor. No te ha salido contrato en un mes entero, más de un mes. Sabes que no te va a salir en el próximo mes tampoco. Que oye, que la gente dirá, coño, ¿no queréis contrato? No, no queremos contrato, queremos que estudies. Por tanto, lo tienes todo a tu favor. Por ejemplo, sé que es lo mismo que digo, salir fuera de mi sitio de confort. Es, por ejemplo, no tener la incertidumbre de no saber cuándo me van a llamar. Los cambios, la incertidumbre. Los cambios bruscos, pues me crean inseguridad y estar mal. Si yo supiera, mira, vas a estar 2 meses parado. Si eso es lo que tú llevas mal, todo lo que salga de la línea. Yo estaría de puta madre. Si yo te conozco, si es que por más que la gente me diga y te diga, a mí no me puede nadie decir nada, porque es que yo te conozco igual que tú me conoces a mí. Amor. Escucha, venga, que el otro día, la otra vez estuviste por aquí dentro, ¿qué te pasa? ¿Te doy una chuchi? Es que a esta ni la chuchi se vende por las chuchis. Ven, ven, cariño, ven. ¡Hala, venga! Ven. ¿Vamos? Es que ya todo paso despacio. Corre, vamos. Salta. Ven. Ven, cariño, ven. Es que no escucha esta gata, yo creo que es que está sorda o es que no me hace caso. Lía. A ver, cariño. Lo que está cagada de miedo. Te cojo yo. Ven. Ya está. Si ya has estado aquí, has dormido una noche entera, cariño. Yo no te entiendo, es que parece de verdad una gata maltratada. Yo es que no lo puedo entender. Con nosotros tampoco se deja tocar. Bueno, se deja tocar, pero ves, va como con miedo, súper de lejos. Si yo la acerco un poquito, se pone nerviosa, ¿ves? Como si no quisiera que la cogiera ni nada. Es completamente diferente a la Linet. Ya está. Venga. Acostúmbrate, cariño, ¿vale? Acostúmbrate, cielo. El agua.
Agüita para ti, cariño. Ala, hasta rodope. Tienen que beber. Tienen que hacer fuertes. ¿Verdad, cariño? ¿La agüita? ¿Qué es, cariño? ¿Qué es? Ya está. Mira mi Tristán. Hay que decir que está más familiarizada la Lía que la otra vez. Ah, pero a la noche. Esperemos a la noche, a ver. Yo la veo asustada todavía, ¿eh? Poquito a poco. Poquito a poco, mi niña, por Dios. Poquito a poquito. La verdad que se nos nota el plumero que la Linet es nuestro favorito, las cosas como Pero porque son. también el niño necesita cariño. No, porque la Linet también nos busca más a nosotros, la verdad. La Lía es que no se deja hacer nada. A ver, a mi cama sí que viene. Yo reconozco que a mi cama sí que se viene, se pone aquí a mi lado. Pero si la tengo que coger y arrimarla a mi cuerpo, ya se aparta. Linet no, Linet, a ver, es de otra manera, la verdad. Es mucho más... Se ha ido. Sí, No, se ha ido, no lo has echado tú. Las cosas como son. Lo mejor y lo peor de mí. Lo mejor, mira, que eres, te digo, eres muy buena persona. A mí me has enseñado muchos valores de la vida que a lo mejor yo aún, si estuviera solo, no me hubieras... No digo. Como por ejemplo, con las amistades. A él le quiere todo el mundo. Y en los trabajos, igual, es de lo mismo. Joder, a ti también, hijo mío, no Sí. te infravalores tampoco. Sí, pero yo, por ejemplo, yo te digo... Lo que quieres decir es que me hago más rápido con la gente, soy más dicharachero, más conversador, y a ti pues te cuesta más a priori empezar una relación de amistad o una relación de compañeros de trabajo, es lo que quieres decir, ¿no? Exactamente, más o menos, sí. Lo peor. Y lo peor, pues el genio que se te pone a veces cuando en los vídeos que anteriormente, sí, que a ver, no es que lo venda como el malo y el ogro y todo eso. A ver, yo sé que por ejemplo la ventana Que a ti no te ayuda. se puso así porque fue el momento. Yo entiendo que el momento de agonía, de decir, otra vez me ha entrado agua después de un año cuando parecía que estaba arreglado. Pues yo puedo llegar a entender ese malestar en ese momento. Que sí, que a lo mejor mucha gente dijo, hay otras formas, sí, pero yo creo que es el pronto que tiene. Ya en la Alpujarra idem de lo mismo, o sea, reacciono fatal, pero reacciono fatal porque hay un historial antes. El historial antes es que llevamos desde 2016 sin tener unas vacaciones que se puedan planificar, que se puedan disfrutar incluso. Sí. Ha habido años en los que no hemos tenido vacaciones. Por tu trabajo, lo hemos dicho muchas verdad. veces, no lo voy a recalcar otra vez como, es que es por tu culpa, no, es que es la realidad. O sea, tu trabajo nos condiciona a nosotros poder tener vacaciones, por tanto, en el momento en que tenemos una semana de vacaciones, que me digas casi a mediados de vacaciones o casi al finalizar X motivo, pues permíteme que yo en el momento reaccione como reacciono. Sí, no, Porque podríamos habernos ido perfectamente a cualquier otro lado. Era lo que yo te intentaba explicar en esos capítulos, nada más. Sí, que yo a lo mejor puede ser, si a lo mejor me voy a planificar, es que el viaje, como hemos dicho en el comentario, ha sido pensado y hecho. Que a lo mejor yo hubiera visto a lo mejor las carreras como eran de curvas, extremo, y dicho, mira, Víctor, yo no me veo capacidad de ir por ahí, pues no hubiéramos ido, pero fue él, pues pensado y hecho, y también por contentar un poco, por no decirle de verdad, mira, Víctor, yo no estoy capacitado, pues pasó lo que pasó. Ya. Que a lo mejor si le hubiera dicho las cosas como tienen que haber hecho, pues no hubiera pasado todo esto. También es verdad que yo tengo que aprender a gestionar ese arranque de ira, ¿no? En el momento en que me como el mundo y luego no soy nadie. Pero yo creo que tú tienes que gestionar también, o por lo menos aprender a que cuando la línea hay altos y bajos, Sí. saber afrontarlo. O sea, no pasa nada, por ejemplo, que ahora te hayas quedado sin trabajo o que hoy nos fuéramos a Teruel casi 3 horas y pico de viaje. A ti todo lo que son sobreesfuerzos, yo creo que te limitan. O sea, nos ha pasado 1000 veces. En el Furat de Bernia, ¿qué pasó? Te levantaste vomitando porque había que hacer una ruta. En muchas situaciones, cuando has tenido que hacer un sobreesfuerzo o te has salido de la normalidad, te has puesto descompuesto, se te descompone el cuerpo. Sí, así es, que es sin... Que yo no es que quiera que sea así, es que es la realidad, porque es que yo conozco a mi marido. Sí. No es que yo quiera meterle caña, es que yo lo conozco. Y el que peor lo pasas es que eres tú. O sea, es que a mí al final yo me voy a ir a la cama igual y me voy a levantar igual. Te quiero decir, el que sufres desde que te levantas hasta que te acuestas, eres tú. Y eso no puede ser. Es la realidad mía, es que él me conoce y a veces cuando me ve mal dice, yo ya sé por qué está... y a lo mejor yo no quiero transmitírselo porque yo, por ejemplo, hay gente que a Y lo me mejor mientes. tiene facetas de... Porque, por ejemplo, ahora estás mal y me dicen, no, estoy mal por esto, estoy mal por aquello. No estás mal porque no trabajas.
Sí, sí, la Y situación. porque también el examen te viene. Sí, Son la dos situación del cosas. trabajo, la situación del trabajo, y te lo he dicho, soy sincero, que Y es macho, eso. si nos hiciera falta, a ver, no es que vayamos sobrados de pasta, pero no tenemos hipotecas, no tenemos financiación de nada, no tenemos hijos, tenemos un alquiler barato, tenemos ahorros, nene, relájate, te ha venido todo a huevo para que tú puedas estudiar, que era lo que habíamos pedido al universo. Sí. Por favor, que tengas las semanas de antes tiempo para Sí, estudiar. sí, yo no es por querer trabajar o dejar de trabajar, es saber el periodo de decir, mira, van a estar 3 meses, pues yo ya, por ejemplo, nos planificamos las vacaciones Nene, pero eso, de él, nos podemos ir por algún lado, el estudio o lo que sea. ¿sabes lo que me molesta? Y no quiero otra vez discutir, que al final, cuando uno no quiere salir de la rueda, me resulta que no quieres avanzar. O sea, si tú ya sabes que necesitas un trabajo que te dé una estabilidad y este no te la está dando desde el 2016, nene, deja de quejarte y actúa, Ya, cámbialo ya. es lo que O sea, yo entiendo ahora que no lo vas a cambiar porque ahora tienes un examen, puede ser que cumplas la oposición y que tengas tu plaza. Pero si a ti te genera tanto malestar, esa incertidumbre de ahora no trabajo, ahora me llaman, ahora me dejan de llamar, y a ti te afecta en lo personal, a mí en las vacaciones, lo demás no me afecta nada, porque me da igual, lo demás es tu vida, es tu trabajo, es lo que tú vives. A mí sí que me molesta no poder planificar vacaciones. Hablamos con no sé quién, en agosto nos vamos a ir a Portugal, en junio nos vamos a ir a los Pirineos aragoneses, los otros tal... Y vemos a todo el mundo haciendo sus planes, a nosotros que nos gusta viajar, si nos gustara no viajar, pues dirás, a mí me da igual, pues ya saldré cuando pueda. Pero sabiendo cómo somos, a mí, por ejemplo, me come por dentro. Sí, Y sí. claro, me come por dentro el hecho de dirá a la gente, pues te aguantas, sí, sí, yo me he aguantado un año, me he aguantado dos, me he Porque aguantado llevamos tres, así muchos pero es años. que llevamos desde 2016, es que ha pagado cruceros y la semana de antes le han llamado y ha tenido que no ir al crucero y ha perdido dinero y todo. Te hablo de cruceros como 1000 ejemplos más. Y vale, al principio lo aceptas, pero llega ya un punto que es que no, es que llega ya nos hacemos más mayores, queremos ya tener una estabilidad y lo estás viendo en mí, que he pasado ya por 2 o 3 trabajos mientras tú estás ahí y yo he tenido Claro, estabilidad en los tres. es que es eso, es que yo veo a él que está de estabilidad, tiene sus vacaciones y yo ¿No? veo que no estoy avanzando, pues es eso. Y mira, pues cambia de trabajo. Yo es lo que no he cambiado aún por el examen que tengo nada. Y no vamos a ser hipócritas. También estamos aguantando porque tu trabajo, dentro de todas las cosas malas, también está muy bien. Te quiero decir, tiene sus cosas buenas. Sí, tus fines de semana libres, antes de que termine el mes ya tienes el sueldo. Está bien, pero por otra bueno, parte que tú no. lo que no te haga bien, tienes Claro. que aprender a decir, vale, esto no me hace bien, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? Esto y esto. Y de ahí salir del bache. Y ya está. Pero no te puedes enredar. Es que esto, porque me pasa esto, pero no me tengo que aguantar. Porque no. La vida solo se vive una vez. Y pasa así. Busca soluciones a los problemas. Que al final el problema se hace grande. ¿Y qué Sin necesidad quererla, tenemos? sí, es verdad. Luego hablamos con gente que nos cuenta problemas reales y dices, ¿nosotros por qué tenemos que estar contaminados? Si nosotros nos va de maravilla. ¿Me entiendes? Sí, No hay sí. necesidad. Te llegó, si es que yo entiendo que yo digo, ¿por qué tengo que estar más? Y cuando, como tú vas a decir, no tenemos ni carga económica, ni hijos, ni nada de nada, que podemos estar Que mejor, somos unos privilegiados. puede ser mejor que eso, pero yo qué sé, sin querer alimentas a esta máquina. Hay gente que quiere tener una autocaravana y han subido estos últimos 3 años los precios a tutiplén y no se pueden comprar ni una como la nuestra de lo que valen. Vamos a valorar lo que tenemos, vamos a sacar lo positivo, por favor. Y te lo dice el más negativo del mundo. Pero a veces es verdad que yo te llevo al equilibrio, porque si fuera por ti, Sí. que no sales del bucle y tienes que aprender también a salir. Yo es verdad que no salgo del bucle en la primera reacción, en el momento, pero yo luego sé gestionar y decir, a ver, ¿qué pasa? Esto, tal, a ver, ahora no lo veo tan mal. Y buscar soluciones. Hay que saber tirar para adelante. Y voy a tirar para adelante. Yo os prometo que cuando... ¿Qué hacen los dos? Mira, mirando ahí. Que cuando pase todo esto yo ya estoy en buenas manos. Me he metido a un psicólogo, hay que decir, que me va a ayudar y nada. Yo creo que voy a volver a ser otra vez el José Dante, voy a resurgir otra vez, Penny. Yo creo que voy a Pues ser... eso es lo que espero. Yo voy a darte de plazo hasta que pase el examen. A ver, porque es verdad que esta mañana otra vez te he visto llorar y yo no quiero verte en esa situación. Vengo de trabajar y te encuentro llorando. Pues no, no quiero eso, José. Sí, Soy el primero que no lo quiere.
Si algo te hace mal, busca solución, tío. Manda a la mierda lo que tengas que mandar a la mierda y busca lo que te haga feliz y ya está. Eso es lo que voy a Es hacer. que me enfada, de verdad. Hemos bicheado el Instagram y hemos visto que una pareja que conocimos en la quedada que hicimos, que viajan con la Clemen, una furgo amarilla, están abajo, donde estamos, así que nos vamos a bajar un vinito, que yo sé que van a agradecer que estemos ahí un ratito con ellos, unas papas, y les vamos a dar una sorpresa como que estamos aquí. Así que venga, vamos allá. Vamos. Pues nada, chicos, vamos a darle la sorpresa a estos. Pero qué bien vivimos. Me cago en la Qué bien vivimos, chata. Es que te he visto la historia. Dimos una sorpresa a nuestros amigos de la Clemen Van Life, con quien compartimos una agradable conversación y aprovechamos para ponernos al día y cenar juntos. Nos vino genial socializar en un momento de pareja delicado. Víctor, lo siento, lo se va a montar. Anda, que vaya imagen está saliendo. La tortilla toda... Este para mí, no te preocupes. No, sí, yo me la puedo comer así. Pero vamos, parece vomitado. La cosa es que no tenía manos suficientes para meter. A ver, es como se sale perfecta. Casi perfecta. Bueno. Que nosotros un trocito nos sobra, ¿eh? Que Ahí nosotros tenéis. tampoco somos muy de tortilla. Bueno, parece que esta está ya en su salsa, ¿eh? Sí, ahora falta la prueba de fuego, que es la noche. La noche, bueno, pero A ya ver qué tal. se la ve más tranquila, ¿verdad, cariño? Ay, qué ilusión me hace a mí que estés saliendo en el vídeo, ¿eh? De una forma mucho más tranquila. Hay que decir que A mí me daba pena no tenerla en nuestros recuerdos para el día de mañana. la Linet, el vídeo que nos grabamos que se vino, estaba súper cabreado porque no era el centro de atención, se notaba en la cara. Y hoy también está un poquitín... Está normal, no inventes, tío. Están los dos bien. Cuando hemos llegado estaban los dos en la ventana mirando. Cariño, mi amor. Ay, mi chiquitilla bonita ella. Que te quiero. Mirad la barra que ponemos de seguridad, lo hemos explicado alguna que otra vez. Pero que escasea totalmente, hice yo el agujero aquí. lo sabemos. Y esta barra pues es un pelín más larga que la puerta, de ancha, perdón, y lo que va de punta a punta aquí en el marco. Y vamos, si quieren alguna vez abrir por aquí por la puerta, vamos, tienen que tirar la caravana, yo creo que al suelo Es antes bastante de, complicado. antes de entrar, porque vamos, Porque hace tope con claro, con las dos cosas que les has puesto allí. con el tope No de la podrían. puerta. Vamos, que pues, si quisieran es que no pueden. Que eres un gorrión, tú. Eres un gorrioncito, tú. Guapo, 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 guapo. Que ya te quieres ir, que ya te quieres ir, que ya te quieres ir. Que eres muy trastito, tú. Vuela, vuela. Es lo mismo que haces en la casa, pero tienes que hacerlo aquí, dormir. Madre mía, mi chica, qué bien se ha portado. Ha dormido conmigo aquí toda la noche, cariño. ¿Ves lo que te he dicho? Ha maullado, pero porque quería subir aquí. Pues posiblemente. O posiblemente no. La subiste, se quedó en mis piernas, acurrucada, y ya no maulló más. Niña. José está estudiando, que tiene el examen en 2 semanas. Y yo, como tengo que esperar a que termine, me voy a dar una vuelta con los de la Clemen.
y a ver el precioso día que se ha levantado. Nuestro chico que ha terminado de estudiar, ¿qué tal, cielo? Sí, bien, hoy está bastante bien. Hoy me ha gustado el temario, que como mi examen son varias partes, pues lo que estaba dando pues me gusta. Ay, de verdad, que se alineen los astros y que te den lo que tú quieres, que te lo mereces por buena persona y por todo lo que te estás esforzando, de verdad, que yo lo veo, lo veo. Eso espero, yo voy a dar todo de mí en el examen y ya está. La gata la tenemos también con la correa puesta, pero no tiene pinta de querer salir. Pues nada, chicos, vamos a preparar la comida pronto, que ya es hora de comer, de llenar el buche. Nos quedemos hoy aquí. Estamos en un fin de muy de relax, muy de relax. ¿Por qué me miras la frente? Estoy sudando. Un pelín. Es que estoy sudando ya, empieza a hacer calor. Hay que decir que estamos en abril y es que este año está viniendo el tiempo, la calor antes, cuando estuvimos en el camping también hizo calor. Y ojo, que está nublado hoy, Sí. que por eso nos hemos podido salvar un poquito de traerlos a los gatos, porque si no, imposible, ¿eh? Sí, sí, es que o eso te vas lejos a la montaña. Te encuentras bien, en plan de haber cambiado el destino y estar aquí tranquilo y no conducir, a ti eso te alivia bastante, ¿verdad? Sí, hoy por ejemplo también cuando estaba con el curso me llegaba al principio a agobiar un poco. Pero porque necesitas ya pasarlo. Ya, tengo la idea de pasar en el curso, ya creo que cuando Y ya está, que sea lo que sea, José, si apruebas bien y si no apruebas, pues también, tío, saca lo positivo tú de ya las con cosas. ojo, yo creo que cuando ya pase el examen, sepa ya tal. Pero ¿por qué no interiorizas en tu cuerpo que pase lo que pase, vas a salir ganando? Porque- Piensa así. Sí, pero porque yo me pasa lo siguiente, que ya he defraudado tantas veces en el examen, que he suspendido tantas ¿A veces, quién has defraudado? a mí mismo y a ti, y también a ti. A mí no me has defraudado. A mí como si me dices que te vas a trabajar a lo de la basura. Es tu vida, entiéndeme. Ya, pero quiero intentar Si yo es por ti. todo el tiempo que he estado invirtiendo en las Ya, clases, eso sí, ahí sí que te lo compro. que después a lo mejor suspenda, pues me va a chafar, pero quiero llegar ya al examen, a ver si con los... Y que conste otra cosa, que yo no me iría a Teruel y a sitios lejos por capricho, me voy porque hace calor aquí, Sí, si no me sí. vendría siempre al lado de casa y punto y pelota. Te quiero decir que a mí no me hace falta que hagas kilómetros y que me lleves a sitios lejos. Si yo con estar en la caravana y estar tranquilo es como si nos vamos a 10 minutos de casa, ¿me Sí. entiendes? Aquí me viene muchas veces. Pero tú sabes que es que hace una calor del copón, que es que muchas veces no se puede estar. Así es. Estoy haciendo comida fitness. Raviolis con espinacas, pero con bacon y nata. ¿Qué os parece? Sí, hoy le he comprado de espinacas y queso, creo que llama. Es sano, pero le echas la nata, le echas el bacon y se acabó lo sano. Ay, qué lástima. Estuvimos tan a gusto la noche anterior que Sandra y David se unieron a donde estábamos nosotros para pasar el resto del día en este fantástico lugar. Y la verdad que no nos lo montamos nada mal. Pero no éramos los únicos que estábamos disfrutando del día. Y aprovechamos para enseñarle a Sandra nuestro pedido en Shein, que lo hicimos a través de Letishop. ¿Sabíais que por comprar a través de Letishop te devuelven dinero? Nosotros hicimos una compra de 66 euros en Shein y nos devolvieron 10 euros. ¿Qué te parecen nuestros outfits? Un lugar para disfrutar del sol, de la tranquilidad, de las olas del mar. Se avecina la prueba de fuego, porque si llueve A ver, también depende de cómo llueva, porque cuando estamos en Calomarde, habrá que ver la ventana. sí, pero es que había llovido muy fuerte y no sabemos, a ver qué nos repara. Lo dejamos todo al azar, ¿no? 50-50.
Lini, que plau. ¿Qué pasa? Que plau. ¿Que llueve? Sí, ¿no lo escuchas? Al final ha apretado un poquito, ¿eh? Sí. Bueno, muy poco, ¿eh? Yo creo que no va será. a llover nada. Pero bueno, hace tiempo que no llovía. Bienvenida a la lluvia. No dará para que me entre agua por la ventana, ¿no? Entiendo que... No. ¿Qué tal te lo estás pasando? Te veo feliz, te veo contento, te veo tranquilo. Qué guay, estoy contento por ti. ¿Y estos? Con más contento que un... Pero hoy me ha sorprendido porque no quieres salir. ¿Por qué no quieres salir hoy? Yo qué sé. Está contento, aquí el tío está disfrutando, lo he pillado de vez en cuando tumbado al solecito, Y yo durmiendo. le pregunto, ¿estás cansado? A Es ver, que no le sé ni el hablar. no le sale ni la vocecilla. Es que dime, tú como... Y ahí en casa es que es otro gato. Mira, mira. ¿Los truenos lo has oído? A mí me preocupa que nunca está aquí con la lluvia. A ver qué tal se la toma. Hijo mío, ¿en serio te preocupa? Me preocupa más ella. Y lo está llevando muy bien ella, que mírala cómo está. Dile algo, que a ella nunca le dicen nada. Hay que decir que está aquí un poco más cariñosa, Que no... Bueno, tampoco tiene mucho espacio para salir corriendo. Sí, pero me refiero que no se aparta. ¿Verdad, mi amor? Conmigo siempre es así, a mí sí que me deja. Lo que pasa que, bueno, no le gusta que la cojas de otra manera. Vale, mi D'Artagnan. Ay, Qué ganas tenías, de que llegara este momento ay, para pegarte tu siestecita, ay, qué bueno, qué rico. Tu siesta no, o sea, dormir por la noche. ¿Sí? ¿Qué tal estás? Ay, estoy súper bien, súper guay. Necesitabas esto, una escapada Sí. sin conducir mucho, socializando. Sí. Hay que decir que viene bien sociedad porque, mira, no le da vueltas a la cabeza. También hay que decir que cuando se empieza a tarde un pelín, que ha sido nada, 10 minutos, 4 gotitas, he salido fuera, me he puesto música relajante, he estado como 10 minutos ahí inspirando al lado del mar. Uf, me ha venido, vamos, de lujo. Mañana como hasta así, otra vez voy a ir a hacerlo otra vez. Bueno, pues buenas noches, José. Buenas noches. Mañana más. Adiós. Buenos días. Buenos días, princesa. Oye, ¿cómo has dormido toda la noche aquí conmigo? Has salido a tomar el aire, pero no has salido a tomar el aire. Has salido sabiendo que ibas a vomitar y no me lo has dicho. ¿Por qué? Otra vez, José. ¿No me lo dices? No me dicen, no, que yo esperaba que no me saliera aquí y relajarme, pero me ha dado las ganas de vomitar y al final, hasta que no lo tire, pues... Tú sabes que la persona que ahora mismo está llevando lo tuyo te va a preguntar ¿y qué te hizo ese día? ¿Qué cambió? ¿Qué te hizo ese día vomitar? Pues es que quiero saberme yo mismo porque yo no tengo ningún nervio, ningún problema para decir, tengo que vomitar. Es que no me entiendo mi puta cabeza. Ya, pero hijo, que si tú no sabes analizar las cosas, no vamos a avanzar. Es que me acosté muy bien, me levanté a las 9 estaba perfectamente, y es cuando sigo a las 9:30. Y es que no es un problema de salud, porque ya te han hecho pruebas de estómago, pruebas de varios tipos, y no tienes nada. Y si fuera una cosa que se repite todos los días, pero es que no es todos los días, es con la caravana. No sé. Porque ayer no y hoy sí. Yo solamente quiero que esa pregunta la pienses y la respondas tú contigo mismo, porque tiene que haber una razón. Yo estoy hasta las 9:30 o por ahí, o casi 10. Pero ha sido porque yo te he dicho qué calor hace hoy. No, ya a las 9:30 empezó a darme una arcada. Estaba en la cama, no sé si es que era la calor o que estaba ya agobiado de estar en la cama. No lo sé, yo la verdad que... No sé, se me queda grande tu caso, hijo mío. Buenos días, Sandra. Sí, está guapísima, hija mía. De verdad. ¿Qué? ¿A qué hora te has levantado? Como nosotros. Qué perruncos somos. La verdad que tienes aquí un paisaje chulo, chulo, ¿Cómo preparar un café espumoso que tiene esta pintaza en la autocaravana o camper?
A ver, ¿cuál es el secreto que utilizas tú? Vamos a poner unas cucharadas de café soluble. Azúcar, ¿os gusta con mucho azúcar? Bueno, tú ponlo como a ti te gusta a ti. Ah, le echas agua también. Claro, ahora para moverlo un poquitín de agua. Sí, bueno, el café soluble siempre lleva agua realmente, o leche, Sí, ¿no? Igual agua, lo puedes leche. hacer de las dos formas. Sí. Ese es el aparato secreto, ¿no? Realmente. Aparato. Sí, pues lo que hace es batirlo, sacar la espumita. Qué bueno, y ahora sí que pega un poquito de calor. Esto viene ideal, ¿eh? Con Rico, espumita rico. densa. Cómo te cuida la Sandri, ¿eh? Pues sí. No dirás, no te quejarás. Ella es que es pro José total. Es anti Víctor. Mira, el cacho más grande se lo ha puesto a José. No, este más cortito. José, cariño, coge el que quiera. Tú eres la ama. ¿Qué tal el alimento del café, José? Pues está bien, porque hacemos que fuera un frappuccino de estos. Yo lo quiero, la maquinita esa. Pues lo compraremos. Y mira qué fácil ha sido. No tienes que poner el fuego, no tienes que hacer nada. Y tienes un café todos los días. Sí. Rápido y sencillo. Y ahora sí, nos despedimos de Sandra y David tras un fin de semana lleno de buenas energías. Pero nosotros continuamos con 1001 aventuras. ¿Nos acompañáis? Os presentamos las tazas oficiales del canal. 2 modelos diferentes y otros productos en nuestra tienda online. Visita nuestra web y descubre todos los productos que traemos para ti. ¿Nos acompañáis? Cuando me